Hola a todas, mi nombre es Guadalupe Bollo y formo parte de la Comisión Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. Hoy vengo a hablaros de la libertad provisional referida a esta situación que tenemos, estado de alarma y restricción de la libertad deambulatoria. Bueno, como todas sabréis, nos estamos encontrando con casos sorprendentes que, en mi opinión, vulneran los derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva. Siendo estos casos, pues los de estas personas que estamos viendo que son detenidas por saltarse el confinamiento y a las que se está imputando la posible comisión de un delito de desobediencia. Estas personas están viendo cómo se está acordando su prisión provisional cuando sabemos que en cualquier otra situación fuera de esta situación de estado de alarma, esa prisión provisional nunca o casi nunca se hubiera adoptado. Por esa razón, bueno, quiero mencionaros o comentaros dos resoluciones judiciales en las que en estos días se ha adoptado la libertad provisional, algo que está siendo bastante raro, por si su motivación os pudiera servir para cualquier defensa que tengáis relacionada con estas circunstancias. La primera de las resoluciones es el auto de 30 de marzo del 2020 dictado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Segovia. Se trata de un caso de una persona que es detenida por saltarse el confinamiento y a la que se imputa un delito de desobediencia grave, con la circunstancia de que esta persona el día anterior también se había saltado el confinamiento y había sido detenida detenida e imputada por la comisión de un posible delito de atentado o resistencia. Bueno, en este caso el juez de instrucción acordó la prisión provisional porque consideraba que existía reiteración delictiva. Pues bien, aquí la Audiencia Provincial revoca esa prisión provisional con base en varios argumentos interesantes. El primero de ellos es un argumento general que podemos utilizar en cualquier otro caso y es que nos recuerda que el canon de motivación de las resoluciones judiciales que restringen derechos fundamentales es un canon más estricto que el canon que se exige para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, considera que no procede adoptar la prisión provisional porque en este caso no se cumple el requisito de penalidad mínima que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué? Pues porque el delito de desobediencia que se está imputando a esta persona lleva aparejada una pena que va de 3 meses a 1 año de prisión y la penalidad mínima exigida para poder adoptar una prisión provisional es la de 2 años. Finalmente, realiza unas manifestaciones muy interesantes en las que nos dice: estamos decidiendo aquí sobre la prisión provisional de una persona imputada por un delito de desobediencia solo por el hecho de que el día anterior esta persona fue detenida por la posible comisión de un delito de atentado. Es decir, si ese delito de atentado no hubiese existido, no estaríamos aquí hablando de ninguna prisión provisional. Lo que quiere decir es que parece ser que el juez de instructor ha decidido adoptar la prisión provisional con base en los hechos ocurridos el día anterior y no los hechos ocurridos el día presente. Y entonces nos dice, si el día anterior esta persona, al ser detenida por unos hechos más graves, vemos cómo se decidió que quedaba en libertad provisional, no es posible que ahora nosotros, con base en esos hechos del día anterior, acordemos una prisión provisional. Es decir, que la prisión provisional, para ser adoptada, debe valorar los hechos que se producen en una misma causa y no en otra diferente. Y como en este caso no consta que las causas por el delito de atentado y el de desobediencia estén acumuladas, pues no es posible tener en cuenta ese delito de atentado o resistencia. Por otra parte, tenemos el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra de 16 de abril del 2020. Es un caso similar y decide no acordar la prisión provisional con base en algunas motivaciones que os quiero resaltar. En primer lugar, realiza unas manifestaciones interesantes y nos recuerda que el hecho de que una persona cometa varias infracciones administrativas consecutivas no significa que esta persona automáticamente esté realizando una conducta penal. Es decir, nos pone un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, comete varias infracciones administrativas de exceso de velocidad, es decir, por ejemplo, de lunes a domingo, pues pasa por una carretera cuyo límite máximo de velocidad es 120 y va a 130 y le denuncian por eso, no significa que las 7 infracciones que ha podido cometer en estos 7 días automáticamente se conviertan en un delito contra la seguridad vial, algo que es muy importante en esta situación. Asimismo, en este caso decide no adoptar la prisión provisional porque considera que no existen indicios suficientes de que se ha cometido un delito de desobediencia, ya que lo relatado en el atestado no es nada claro. Y aquí es importante una interpretación que no me da tiempo a comentar, pero que realiza acerca de lo que significa, de cómo tiene que ser el mandato que se da a un ciudadano para que pueda cometer un delito de desobediencia. También nos dice otra cosa muy interesante,
que es que la situación del estado de alarma no supone ninguna variación de las normas habituales de adopción de las medidas cautelares, a diferencia de lo que ocurre con el estado de excepción. Y sin embargo, en estos casos estamos viendo cómo muchos órganos judiciales estas normas habituales se las están saltando. Bueno, de momento esto es todo lo que os puedo decir, se me acaba el tiempo, espero que os resulte de interés y nada, solamente quiero mandaros un abrazo muy grande, que os cuidéis mucho y quiero dar las gracias a la Escuela Alternativa por esta iniciativa tan maravillosa que han tenido. Un abrazo a todos y nos vemos.